Nadie puede cambiar de sexo para parecerse al aspecto que tiene el otro sexo. Está inducido. A la gente no se le ocurre esto si previamente no se ha puesto esta idea en su cabeza. Es una ridiculez, absolutamente, porque ¿quién nace en un cuerpo que no es el suyo? Esto está basado en estereotipos. Creo que tengo el récord de cancelaciones de toda España. Este mal llamado feminismo queer defiende que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Claro, esto no lo ha defendido jamás el feminismo. La plataforma OnlyFans está vinculada a la industria de la pornografía, la droga más dañina que hay, y además crea una adicción inmediata porque la dopamina en el cerebro cada vez pide un shock mayor. Me han intentado cancelar mis clases en la universidad con 60 amenazas de muerte que recibí. Por lo tanto, alguien está haciendo una gran propaganda. No es ninguna tontería. Dicen que es transfeminismo, ¿no? Perdone, es que no existe. Bueno, es que vamos a ver, no sé cuáles son las terapias de conversión que en estos momentos están siendo tan problemáticas que necesitamos una proposición, porque con esa ley en la mano no están protegiendo chicos gays, chicas lesbianas, no las están protegiendo. El Ministerio de Igualdad, a partir de que lo ocupa Irene Montero, deja de hacer políticas feministas para promover políticas antifeministas. ¿No te da vergüenza? No sé si se me ocurriría alguna cosa más, porque una persona que no sabe lo que es una mujer, no sé si puedo hablar con ella. Esto es el feminismo. Buenas tardes, hoy estamos con Silvia Carrasco. Silvia Carrasco es antropóloga, profesora de antropología en la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, y ella es una persona que ha sido muy cancelada por el mal llamado feminismo actual. Entonces, Silvia, lo primero que te querría preguntar, bueno, bienvenida antes de todo, y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es el feminismo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al podcast. Y bueno, el feminismo es una teoría política sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Es también un movimiento social que quiere desarrollar esta teoría política, introduciendo cambios, transformaciones en la sociedad para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, que somos diferentes, y por lo tanto tiene esta doble vertiente, ¿no? Es pensamiento y es acción para lograr esa transformación social. Tú te consideras una feminista radical. Lo soy. ¿Qué significa para ti ser una feminista radical? ¿Qué significa la palabra radical en esta afirmación? El feminismo radical es el feminismo que no se contenta con que las mujeres logremos lo mismo que han logrado los hombres en las sociedades más avanzadas y democráticas, sino que quiere ir a la raíz de la opresión y de las desigualdades que se han generado en la historia entre mujeres y hombres. La raíz radical viene de raíz, comprender de dónde viene esta desigualdad, intentar construir la sociedad más justa sobre otras bases. Por eso se llama radical. En realidad viene de los años 70, se llamaron a sí mismas las mujeres feministas de la tercera ola, mujeres del feminismo radical, y es esa idea de ir más allá, de comprender el origen, ¿no?, de este sistema patriarcal, cómo es posible que si somos iguales, pues haya esta opresión en todas las culturas, sociedades y épocas conocidas, ¿no? Pero eso quiere decir que podemos montar la sociedad sobre otras bases. Y hoy en día, ¿en qué punto nos encontramos? Hablando de España, no yéndonos al global, que entiendo que hay diferencia pues, entre los países árabes y Occidente, hay una diferencia abismal, pero centrándonos en España. En España estamos en un momento extraño, un momento bueno, de alerta, porque desde el franquismo no habíamos hecho más que avanzar en igualdad, con leyes de igualdad, leyes contra la violencia estructural y sistemática que se han venido ejerciendo contra las mujeres, pero íbamos avanzando en derechos y políticas de igualdad, hasta que se aprueban leyes en España, como la ley trans, aprobada el 28 de febrero de 2023, que resulta que lo que hace es romper con el concepto de mujer. Entonces, si no sabemos lo que es una mujer, difícilmente podemos hacer políticas para seguir avanzando en esa igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ahora estamos en un momento de franco retroceso por impacto de la ley trans, cuando siempre habíamos ido avanzando hacia la igualdad. ¿Por qué ha roto la ley trans con ese concepto? Pues, explícanos un poquillo La más. ideología transgenerista parte de la base de que el sexo es una especie de invención, no es un dato biológico concreto de la especie humana, que somos mamíferos, hombres y mujeres, machos y hembras, sino que el sexo es una especie de espectro donde se puede ser un poco hombre, un poco mujer, y lo que importa es el sentimiento interior de cada persona sobre qué es, de manera que se disuelve lo que es una realidad material de todas las especies
mamíferas y no mamíferas, la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, sobre esa base, lo que cuenta es cómo se declara la persona, de manera que cualquier hombre puede decir que es mujer y a todos los efectos será objeto de esas políticas y leyes de igualdad que estaban pensadas precisamente para corregir las desigualdades entre mujeres y hombres. Entonces, esto nos sitúa en una situación de desventaja. Te pongo un ejemplo. El deporte, eso lo entiende todo el mundo. Los hombres tienen una ventaja fisiológica, anatómica, muscular, etcétera, que hace que no sea juego justo, no sea juego limpio, que los hombres compitan en categorías femeninas. De manera que eso lo que hace es destruir el deporte femenino. Los lugares seguros, los baños separados por sexo, que son separados por sexo precisamente para proteger a las niñas y a las mujeres, los cambiadores, etcétera, las cárceles de mujeres, donde ahora puede entrar incluso agresores sexuales porque se declaran mujeres, creando una situación de peligro para las reclusas. Entonces, esto, bueno, las estadísticas, por ejemplo, la brecha salarial, las grandes desigualdades salariales y laborales que persisten, si ahora en esas estadísticas hay hombres que lograron sus puestos siendo hombres y después se han declarado mujeres, parece que hemos avanzado, pero no es verdad, es una estafa, etcétera. Es decir, el impacto es muy grave. Y no hablemos ya de la infancia, por supuesto. ¿Te acuerdas? Me ha recordado y quiero preguntarte sobre ello al caso de la deportista que la boxeadora, creo que era iraní, de Sí. las últimas Olimpiadas. ¿Qué opinión te Bueno, esto da? fue indignante. Este es el caso tal vez que ha sido más famoso porque fue en los Juegos Olímpicos y estaba claro que bueno, se trataba de una persona que tenía pues las hormonas y los cromosomas masculinos que le daban una potencia por encima de las mejores boxeadoras del mundo, que son las que llegaron a ese nivel en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, esto fue muy injusto porque se negaron a hacer las pruebas genéticas que tenían que hacer. Después se ha sabido que efectivamente esta persona tenía esa ventaja masculina y por lo tanto no era juego limpio, ¿no? Y las feministas y las deportistas estuvimos protestando y las autoridades olímpicas, a pesar de que la Federación Internacional de Boxeo había dicho esto no puede ser, pues le dieron carta blanca y permitieron que se compitiera, ¿no? En desventaja. Entonces eso ya no es deporte si se compite en desventaja, ¿no? Pero como estos hay, creo que hasta 800 medallas que se han ganado de una manera fraudulenta por parte de hombres compitiendo en categorías femeninas. Recuerdo también el caso, también se hizo bien famoso, pero éramos ya hace unos años de Semenya, la deportista sudafricana, Sí, que también Caster tenía. Semenya, que además tiene hijos, engendrados, Sí. no paridos. Es un hombre, ¿no? Lo que pasa que es verdad que efectivamente, como en todas las especies y en todos los órganos de nuestro cuerpo, pues puede haber alteraciones del desarrollo. Entonces, efectivamente, hay personas, es un 0,01%, que sufren alteraciones del desarrollo sexual, de manera que pueden tener, por ejemplo, cromosomas masculinos, pero no desarrollar los caracteres sexuales secundarios femeninos, entonces, perdón, masculinos, y parecer una mujer, pero a todos los efectos son hombres, algunos con testículos internos, otros que no, etcétera. Es decir, pero esto afecta a un porcentaje mínimo de personas, no tiene absolutamente nada que ver y esto ocurre pues, en todas las especies, ¿no? Pero son alteraciones del desarrollo sexual que tienen que ver con causas genéticas, causas hormonales, causas ambientales incluso, pero no estamos hablando de eso. Entonces, siempre son hombres o mujeres con alteraciones del desarrollo sexual. Volviendo atrás, Silvia, me surge la duda, o bueno, o quiero saber qué piensas, porque estas leyes salen de, bueno, no sé si antiguamente hubo ministerios de igualdad o desde cuándo hay el Ministerio de Igualdad, pero surgen cuando hay un Ministerio de No, Igualdad. no, no, no. No, tengo que contradecirte, para nada. El Ministerio de Igualdad, a partir de que lo ocupa Irene Montero de Podemos, deja de hacer políticas feministas para promover políticas antifeministas. Y desde luego el ejemplo más claro es la Ley de Igualdad, que por cierto ahora con una ministra de Igualdad del PSOE tampoco se está modificando, pero está en la mesa del Tribunal Constitucional porque hay varias impugnaciones, tanto del PP como de las magistradas progresistas cercanas al PSOE,
del conjunto de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional que han impugnado aspectos claves de esta ley, como por ejemplo el hecho de que el sexo es una categoría específica que se refiere a mujeres o a hombres. Entonces, esto me consta que están trabajando en ello y también todo lo que tiene que ver con menores, ¿no? Con la mutilación de cuerpos o la hormonación de cuerpos sanos de niños y niñas a los que se les impide que desarrollen pues, su pubertad en condiciones y se conviertan en mujeres y hombres. Entonces, estas dos cuestiones me consta que están siendo revisadas de una manera muy transversal, ¿no? Entonces, esta ley viene de la mano de la propuesta de Podemos. Ha habido algunas otras propuestas, por ejemplo, de Ciudadanos también, pero todos los ministerios de igualdad anteriores habían avanzado en leyes de igualdad. Entonces, no es que no está vinculado a ese momento, a ese ministerio del gobierno anterior. Sí. ¿Y qué busca, o en tu opinión, qué busca Irene Montero? Yo no sé qué busca Irene Montero, pero desde luego de feminista no tiene nada. Irene Montero no es feminista, porque si todo lo que ha defendido el feminismo ahora resulta que tiene que ser algo que le damos la vuelta, ¿no? Entonces, en lugar de defender, por ejemplo, que los agresores sexuales, ¿no? Sean vigilados y castigados adecuadamente, pues promulga una ley que es la ley del sí es sí, que además tuvo que ser corregida, nada más promulgada, porque había errores judiciales, jurídicos técnicos importantes. Pues eso ha dado lugar a que se han soltado más de 1.000 agresores sexuales que no han terminado de cumplir su pena, ¿no? Cuando tenemos un momento de aumento de la violencia sexual espectacular. Entonces yo no sé qué es lo que persiguen, pero sí que, desde luego, bueno, son fieles seguidores de esa ideología transgenerista que, como digo, disuelve la categoría sexo. De esta manera no se pueden hacer políticas de igualdad. Porque crees que a los trans se le intenta englobar en tantos sitios diferentes. Es decir, la mal llamada, ya sé que estamos aquí porque tú no estás de acuerdo, pero el parte del feminismo los engloba, el LGTB los engloba por otro lado. Es decir, ¿por qué no tienen una categoría propia? Porque en el fondo no son. Para mí no es una tarea ni del feminismo, ni del. Es que no tiene nada que ver tampoco con el LGTB. Es que no estamos hablando de cosas muy Muy, diferentes. muy interesante esto que planteas y es un tema fundamental, crucial. A ver, el movimiento queer, que va más allá del transgenerismo y que está muy vinculado, aunque esto no se diga lo suficiente, con el transhumanismo, ¿no? Intenta infiltrarse en el feminismo y, desde luego, introduce elementos dentro del feminismo que lo destruye por dentro, que es, como digo, darle la vuelta a todo lo que había defendido el feminismo. Ahora resulta, por ejemplo, el feminismo es abolicionista de la prostitución. Bueno, pues este mal llamado feminismo queer, ¿no? Defiende que la prostitución es una disidencia sexual rompedora y que es un trabajo como cualquier otro. Claro, esto no lo ha defendido jamás el feminismo, ni lo defiende, pero se han ido introduciendo en el movimiento feminista intentando dar la vuelta a la agenda feminista, ¿no? Exactamente resignificando y dándole la vuelta, defendiendo lo contrario de lo que hemos defendido siempre. Ahí no tiene ninguna cabida y eso no es feminismo, ¿no? En el caso del mal llamado colectivo LGTBI, que le van añadiendo letras, incluso un signo más, ¿no? Ha pasado exactamente lo mismo. Es una infiltración en el movimiento de liberación gay y lésbico, donde de repente aparece la T de trans y todo es la T. Entonces ahí tampoco estamos hablando de orientaciones sexuales. Fíjate si hablamos de LGTBI. Ahí tenemos orientaciones sexuales. Tenemos un país que fue de los primeros en aprobar, por ejemplo, matrimonio homosexual y que no hubiera discriminación a las personas homosexuales, mujeres y hombres, ¿no? Tienes orientaciones sexuales. Tienes, como decía, alteraciones, personas que tienen alteraciones del desarrollo sexual. Muy mal llamados intersexuales. Esta es una palabra que prácticamente ya no se utiliza en biomedicina, ¿no? Para describir esta realidad. Es una condición médica. Orientaciones sexuales, condición médica, y luego tienes la T, trans. ¿Trans qué? Nadie puede cambiar de sexo, pero en cambio ahora todo esto, todo este movimiento llamado LGTBI, en realidad está dominado, infiltrado por el transactivismo, por esta idea de que se puede cambiar de sexo
y de que lo que cuenta en realidad es cómo se sienta una persona y no sus características biológicas. ¿Y quién es el interesado de todo esto? Bueno, esto forma parte de un movimiento más amplio. Por supuesto, tiene que ver, como digo, con el transhumanismo. O sea, aquí podemos experimentar con personas cuando está totalmente controlado, ¿no? Prohibido en el caso de la infancia, a no ser que se trate de tratamientos médicos experimentales, pero desde las leyes, desde el final del nazismo, desde los juicios de Nuremberg, ¿no? Se establece que no se pueden hacer experimentos con humanos sanos, ¿no? Como pasó en los campos de concentración. Entonces, hay unas condiciones muy claras que tienen que ver con experimentar, como digo, con fármacos, cuando hay personas enfermas y se está intentando ver si se ajustan a partir de los nuevos conocimientos, ¿no? Y esto está muy limitado. En el momento en que irrumpe la ideología transgenerista, esto salta por los aires y tiene que ver con cómo se siente una persona y el derecho a modificar su cuerpo sano, aunque sea incluso un menor o una menor de edad, ¿no? Para parecerse, porque no va a poder cambiar de sexo, aunque ellos digan que sí, parecerse al aspecto que tiene el otro sexo. Amputarse las mamas, hacerse una histerectomía, tomar hormonas para que salga vello, dejar de tener la menstruación, bueno, etcétera, y todas las consecuencias negativas que tiene, ¿no? Y lo mismo al contrario, ¿no? Amputarse el pene, tomar hormonas para que se desarrollen las mamas, etcétera. Todo esto. Esto salta por los aires y tiene que ver con, en realidad, una idea de yo elijo quién quiero ser. Esto es el colmo del neoliberalismo y del subjetivismo, todo basado en el deseo narcisista. Pero ¿a quién le interesa este deseo narcisista? Bueno, está inducido. A la gente no se le ocurre esto si previamente no se ha puesto esta idea en su cabeza. Por lo tanto, alguien está haciendo una gran propaganda. De hecho, dibujos animados, series infantiles y juveniles, novelas, programas de televisión, noticias, están plagadas de una normalización de la ideología transgenerista. En cambio, una ideología o una perspectiva crítica con el transgenerismo, que, por ejemplo, alerte de los peligros y las consecuencias que tiene, no la vas a escuchar en los medios de comunicación, ¿no? Hay una censura en este sentido. Bueno, pues los medios de comunicación sacarán tajada también de esto, ¿no? Y las farmacéuticas, Claro, ¿no? por supuesto, transhumanismo, Sí. farmacéuticas, porque aquí tenemos un aumento del gasto farmacéutico en personas sanas que no tiene ningún sentido. Por supuesto que sí, pero sobre todo las farmacéuticas no tanto por el beneficio inmediato, que también, sino porque son las empresas más vinculadas a la experimentación con humanos y al proyecto transhumanista, que si bien tiene una parte importante, beneficiosa, aplicada a la medicina, ¿no? Al desarrollo médico, tiene otra parte de experimentación muy siniestra y tiene mucho que ver con esa idea de poder fabricar seres humanos artificialmente, ¿no? De expropiar la reproducción de las mujeres y poder fabricar y experimentar, como digo, con seres humanos. Realmente el, el sustrato pues, es muy preocupante. Yo animo a la gente a que mire las estadísticas de multiplicación de clínicas de cambio de sexo en Estados Unidos y en España, en concreto veía una estadística y ahora no la pongo en pie, pero que sobre todo en Cataluña es donde más se han Sí, multiplicado. nosotras, bueno, te puedo decir, mira, en Estados Unidos en 2007 había un hospital dedicado a lo que ellos llaman la identidad de género, tratamiento de la identidad de género infantil para menores, ¿no? Y al cabo de 10 años hay 20. ¿Eh? Por cierto, Disney financia una parte. Ahí lo dejo. El caso de Cataluña, donde hicimos la investigación con los datos del Departamento de Salud de la propia Generalitat de Cataluña, que nos costó mucho conseguir, analizamos una serie de 10 años, desde 2012 a 2021, y vimos que habían aumentado más de 7.000% los casos, pero en las niñas de 10 a 14 años se multiplicó un 5.700% el número de niñas 10 a 14 años, ¿no? Que acudían a este servicio de hormonación que luego lleva a cirugías. Claro, ¿esto dónde empieza? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde viene? De la escuela. En la escuela previamente, en lugar de dar clases de educación para la igualdad, lo que las feministas llamamos coeducación, entran con esa bandera, la de la educación para la igualdad, entran proponiendo ejercicios al alumnado para que identifiquen cuál es su verdadera identidad de género y si son un poco masculinas o les gusta cosas tradicionales de chicos, a lo mejor es que son un chico atrapado en un cuerpo de chica.
Y si pues, les gusta jugar más con chicas o tienen otras preferencias, a lo mejor es una chica atrapada en un cuerpo de chico. Bueno, este tipo de ejercicio que parece una tontería, esto no es ninguna tontería. Puede acabar dando lugar a la apertura de un protocolo de alumno o alumna trans y de ahí derivarlo a la hormonación y a impedir que se desarrolle su pubertad, etcétera. Con lo cual, tiene consecuencias para la salud negativas de forma irreversible. No hay manera de dar la vuelta a esto. Totalmente. Es para toda la vida. Sí. Bueno, ese informe llevamos 3 años intentando que nos abran las puertas de la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña para poderlo explicar. Cuando hemos estado en los congresos internacionales más importantes, por ejemplo, la Society for Evidence-Based Gender Medicine, que es más importante del mundo, explicando el caso español a partir del primer estudio que hicimos en Cataluña, pero ahora en Navarra, Transvide también hay otro, en Galicia hay otro, y se están haciendo otros estudios. Y el patrón siempre es el mismo. 75% de chicas, cada vez más menores y, por supuesto, una respuesta llamada afirmativa que solo beneficia, como digo, a estas grandes empresas farmacéuticas. Y la pregunta del millón, derivada del libro de José Ratti. ¿Hay alguien que nazca en un cuerpo equivocado? Por supuesto que no, esto es una ridiculez, absolutamente, porque ¿quién nace en un cuerpo que no es el suyo? Si la persona y el cuerpo son indisociables, por supuesto, claro que no. Esto es una ridiculez, no, claro que no. Esto está basado en estereotipos. Si a ti te gusta pintarte las uñas, eres un chico al que le gusta pintarse las uñas, no eres una chica. Y yo no soy un hombre porque no me pinto las uñas. Totalmente. Viendo tu discurso, creo que la respuesta a la siguiente pregunta la tengo claro, pero ¿te han cancelado alguna vez? Yo creo que tengo el récord, déjame que sea un poco inmodesta, creo que tengo el récord de cancelaciones de toda España. A ver, me explico. A mí me han cancelado a la hora de dar conferencias, de presentar resultados de investigación y me han intentado cancelar mis clases en la universidad, montando una manifestación en mi contra, empapelando la entrada de mi aula, hasta el punto con 60 amenazas de muerte que recibí en una sola hora, programadas para asustarme. Que todo esto está denunciado en Mossos d'Esquadra, por supuesto, y durante 5 semanas tuve que dar clase pues, con personal de seguridad interna de la universidad desde el parking hasta la puerta del aula, viendo que no pasó nada más. Pero he tenido un montón de cancelaciones. Librerías que han cancelado presentaciones de mis libros, por ejemplo, porque les han amenazado con quemarlas o con destrozarles todo el material y no se han atrevido y las han cancelado. Le ha pasado a muchas otras compañeras. Incluso nos pasó una vez con José Rasti, que yo les presentaba su libro en Barcelona y amenazaron con quemar la librería con las 100 personas que estábamos ahí dentro, ¿no? Pero a mí personalmente, pues yo, como digo, creo que tengo el récord de cancelaciones y amenazas en este sentido, aunque muchas otras a compañeras, sobre todo feministas, profesoras feministas, les ha pasado cosas muy parecidas y muy desagradables. Sí. ¿Quién te amenaza o organiza estas manifestaciones? Entidades transactivistas, entidades que ahora están subvencionadísimas y que hay un montón. Solo en Cataluña creo que he contado más de 40, que pues, se anuncia que Silvia Carrasco va a dar una conferencia, por ejemplo, sobre educación para la igualdad en la escuela. No te creas que tiene que ir sobre este tema, puede ir sobre cualquier otro tema. Entonces organizar una campaña, desprestigian, amenazan, infunden miedo, por supuesto, me difaman, ¿no? Pues esto para conseguir que los que han organizado esta conferencia pues la cancelen, se asusten o para que no nos dejen el local o para que las personas no se atrevan a ir de público por miedo a que les pueda suceder algo. Entonces, son las entidades transactivistas supuestamente LGTBI, aunque ya he dicho lo que pienso de este constructo artificial, las que están protagonizando estas cancelaciones. Sí. ¿Y quién financia estas? Todas reciben dinero público. Hasta la fecha, todas reciben dinero público, porque supuestamente son entidades que se definen erróneamente y falsamente como feministas o que se definen como defensoras de los derechos LGTBI. Entonces, ¿no? Es la financiación que tienen. La organización de la que yo soy presidenta, Feministas de Cataluña, por ejemplo, no recibe ninguna financiación.
pero estas entidades sí, porque además, bueno, tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a hacer, pues, todas estas acciones que son, desde luego, delitos. Porque dice que tienen todo el tiempo del mundo. Bueno, porque a donde vamos están ahí. Entonces, pues no sé, a lo mejor es que no sé, su financiación les permite no trabajar. Algunos, no digo todo el mundo, ¿no? Pero debe ser porque nos tienen, realmente nos persiguen, sí, sí. Porque ¿quién domina el feminismo actual? El feminismo es uno. Por supuesto, hay discrepancias, como en todas las teorías políticas y en todos los movimientos sociales, sobre cómo llegar a los mismos objetivos, pero los objetivos son compartidos, ¿no? La abolición de la explotación sexual de las mujeres, la abolición de la explotación reproductiva, vientres de alquiler, etcétera. Por supuesto, luchar contra toda la violencia estructural que ahora está en aumento, sobre todo la violencia sexual entre menores, que está en aumento, luchar contra la difusión gratuita de pornografía, que ya se está viendo que hay un paralelismo entre el aumento, ¿no? De que llega a los móviles de niños cada vez menores. Y por suerte ahora de esto las noticias se hacen eco, ¿no? Y esto está, lo que ven ahí en esa pornografía, luego lo intentan llevar a la práctica porque es exactamente el mismo tipo de agresiones que están en aumento. Bueno, esto es la agenda feminista, es esto, ¿no? Y por supuesto, contra las leyes de identidad de género, ¿no? Entonces, tenemos diferentes vías a lo mejor de llegar a esto, pero el feminismo es esto, esta es la agenda feminista. Pero se usurpa el nombre del feminismo, por ejemplo, Irene Montero, ¿no? Para plantear una agenda contraria, como he dicho antes, ¿no? Esto es lo que hay. Entonces, no es que mande nadie, tenemos un montón de foros, organizaciones internacionales, por ejemplo, Women's Declaration International, que son un montón de países de todo el mundo. Cada sábado hay un encuentro online para discutir qué ocurre en cada uno de los países. También hay organizaciones y plataformas estatales, que estamos todas conectadas. Y yo creo que el feminismo, además en España, probablemente es el segundo más fuerte después del Reino Unido en el mundo ahora mismo. Esto es el feminismo Y no lo que dicen y hoy. no lo que dicen. Porque crees que Irene Montero y bueno, yo creo que la izquierda en general, ¿eh? No dices Estoy de también. acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo soy una persona de izquierdas y lamentablemente veo cómo la izquierda, bueno, ha perdido totalmente el norte en este tema. Se ha dejado seducir por algo que les parecía interesante, ¿no? Las identidades, porque a lo mejor no eran capaces de plantear políticas de igualdad. Entonces, bueno, la política de identidad es gratis, ¿no? Yo creo que en general se ha dejado seducir por las minorías, ¿no? Es decir, en muchos aspectos veo que se olvidan de la mayoría, ¿no? Es decir, en vuestro caso se olvidan, yo creo que de Bueno, la han mayoría. metido la pata hasta el fondo. En lo Porque el voto de las mujeres, pues no está tan garantizado. Por ejemplo, el PSOE tenía muy garantizado un voto femenino superior a un voto masculino y parece que en las últimas elecciones esto no ha sido así. Lo que pasa que, claro, las feministas somos personas progresistas, pero nos han traicionado, la izquierda nos ha traicionado completamente, ¿no? Entonces, no puede ser que ahora estemos en un proceso de retroceso, como digo, ¿no? Y esto lo han hecho los partidos progresistas. Entonces, ¿qué están haciendo? No se entiende. No, pero creo que han metido la pata, por supuesto que sí. Y luego hay cosas que son transversales, que yo estoy segura que se puede llegar a alianzas con otros partidos. En este caso estoy hablando de los mayoritarios. Por ejemplo, el PSOE y el Partido Popular. No se entiende que no se pongan de acuerdo, pues, por ejemplo, para abolir la prostitución, aunque solo sea lo que han hecho en Francia, no hace falta que sea una ley como la sueca, ¿no? Bueno, está todo muy polarizado y probablemente pues las mujeres no importamos, pero luego en las urnas vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, yo veo lo mismo muy similar en el tema de los trabajadores, ¿no? Del obrero habitual, ¿no? Yo también veo que la izquierda se ha olvidado de ellos y que al final va a buscar la otra posición, que yo creo que mucha parte de los obreros van a acabar en Vox porque le soluciona Las unos mujeres, las problemas. feministas no vamos a acabar allí, Ya, pero entiendo lo que dices y creo que es importante esta reflexión, decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué luchamos? ¿Cuáles son los objetivos que compartíamos? ¿No? Dicen, no, bueno, es que vuestro feminismo es antiguo. A ver, si hubiéramos logrado los objetivos que nos planteábamos, pues a lo mejor sí, ya no tendría sentido, pero es que no solo no los hemos logrado, sino que, como te he dicho, estamos en un momento donde hay retroceso objetivo, ¿no? Entonces creo que han metido la pata. Pero también creo
que ahora mismo hay una toma de conciencia que en los últimos 3 años yo no la veía. Nosotros publicamos el libro La coeducación secuestrada, una crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación, que va por la tercera edición, y a pesar de todas las cancelaciones, ¿no? Que esto está muy bien. Y ahora hay un interés renovado y te dicen, ostras, que por ejemplo, lo que ha pasado en estos campamentos en Sí, en el Bernedo, País en Vasco. el País Vasco, dicen que es transfeminismo, ¿no? Perdone, es que no existe tal cosa, ¿no? Bueno, es que dicen que esto del sexo no existe, que depende de cómo se sienta cada uno, que hay que despolitizar los cuerpos y este tipo bueno, de tonterías, que no puedo calificarlo de otra manera. Entonces, y esto no se sabía. Sí, sí, perdone, mire, aquí tenía unos libros, pues colega, ¿no? Marino Pérez y José Rasti, mis compañeras de Ana Hidalgo y otras compañeras de OCEMCO y yo misma hemos escrito un montón y están los estudios, el informe de tránsito sobre Cataluña o los otros informes. Hay un montón de información sobre esto. Entonces, ahora esto que llevábamos tiempo pensando que no nos hacía caso nadie, parece que de repente dicen, ostras, esto ya se sabía, ¿no? Pero te digo, esto no es de un partido o de otro, porque las leyes de identidad de género, las leyes trans, para llamarlo así, los protocolos trans, los han aprobado desde el PP hasta el PNV, pasando por Convergencia, el PSOE y todos los partidos autonómicos, porque antes de la aprobación de la ley trans, desde 2014, se han estado aprobando hasta 40 leyes y protocolos que contienen las mismas ideas, la misma ideología. Y esto lo han aprobado en las comunidades autónomas los partidos de todo el espectro político. Entonces, la ley trans sí, la aprobó el gobierno anterior, PSOE y Sumar, Podemos. Pero el sustrato con el que ya se operaba, eso ya estaba. Lo único que añade la ley trans, a ver, lo único y es muy importante, es el cambio de sexo registral, es decir, que se pueda cambiar en el DNI y el DNI de un dato falso sobre el sexo de la persona, ¿no? Pues ya hay al juzgado, si no es que yo no voy a cambiar nada de mi apariencia, me siento del otro sexo, cámbiamelo, haces una instancia y en 3 meses lo tienes. Entonces, esto es lo que cambia y todos los efectos legales que esto tiene. Pero el sustrato estaba desde 2014 entrando en todas las comunidades autónomas. Empezó Andalucía, PSOE, continuó por Cataluña, Convergencia, siguió por el País Vasco, PNV, y así, y siguió en Galicia, Partido Popular, en Canarias, Coalición Canaria, etcétera. Yo es que creo que la población No sabe nada de no esto. sabe nada. No sabe nada de esto. Pues se la cuelan y ya Pero está. se la han colado a los partidos en parte también, porque han pensado que esto era súper moderno y que esto era una ampliación de derechos como las reivindicaciones que habían tenido el movimiento de las lesbianas y los gays. Y en cambio ellos ahora son los principales perjudicados porque esta idea de la orientación sexual pues te puede orientar a que a lo mejor no seas un chico. Si te gusta una chica, no serás un chico. Se las induce, ¿no? a hormonación, a amputación, etcétera, y al revés, en el caso de chicos gays. Es decir, también ha estado muy bien financiado y hay un documento que se llama, que lo hizo el bufete Dentons de Estados Unidos, donde dice exactamente cómo tienen que proceder para que esto se vea por parte de los partidos y de la población como una ampliación de derechos y como un avance hacia la modernidad. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que presentarse en los medios de comunicación? ¿A quién tienen que cancelar para que no haya voces discrepantes? Está todo perfectamente, es un documento público, lo podéis encontrar. Y bueno, los medios han seguido fielmente estas orientaciones, de manera que no estamos ahí pudiendo decir lo que estoy diciendo aquí en una televisión pública, en un programa de máxima audiencia. Y yo hablo por la razón y la ciencia, aparte del feminismo. ¿Qué opinas de figuras como Judith Butler o Paul Preciado? Son dos mujeres, aunque la primera dice que no es ni hombre ni mujer y la segunda dice que es un hombre porque lleva años inyectándose testosterona, parece ser, por lo que ella misma ha dicho, que han hecho pues mucho daño, muchísimo daño, porque han sido ideólogas, son ideólogas que han validado supuestamente desde la filosofía toda la ideología queer
que es la base de todo este transgenerismo que está en la sociedad y en las leyes. Y no tengo nada más que decir porque porque a lo mejor El diablo, yo. me arrepentiría de haberlo dicho. Son el Sí, diablo. sí. Antes hablabas de prostitución, pornografía, ¿no? Y de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y te quería preguntar sobre la plataforma OnlyFans. Ujú. La plataforma OnlyFans está vinculada a la industria de la pornografía, que ahora mismo, junto con la industria de la prostitución, o la explotación sexual, es uno de los tres negocios criminales más importantes del mundo, ¿no? De manera que OnlyFans es una estrategia de captación de chicas para ser reclutadas para la prostitución. Empiezan como una forma fácil de ganar dinero. Yo he hecho una investigación con otra compañera, la hicimos entre enero y marzo del año pasado y ahora va a salir la publicación en un estudio de caso en un instituto con 16 grupos de primero a cuarto de ESO, 200 chicos y chicas, y hemos visto que absolutamente todas y todos piensan que es una manera fácil de ganar dinero donde se pueden pues intercambiar fotografías por dinero y no pasa nada, sin las alertas que hay que establecer, ¿no? Entonces se quedan bastante sorprendidas y sorprendidos cuando les decimos que esta es una de las formas fáciles de entrar a ser reclutada, porque luego empieza el chantaje, ¿no? Empieza el chantaje, bueno, esta fotografía la pondremos un poco más, ¿no? Ahora sin sujetador, ahora dando la cara, ahora lo vamos a enseñar a tu familia si no acudes a una cita, ahora, si es una forma, está estudiadísimo, ahora ya hay incluso libros sobre esto, que son formas de reclutamiento para este negocio increíble de la prostitución y la pornografía, ¿no? Que vemos, como digo, que llega a los móviles de críos de 8 años. Y el beneficiado el mismo. El beneficiado es el mismo de la industria criminal de la prostitución, de estos señores que son explotadores sexuales, proxenetas, que en los países en los que se quiere legalizar o se ha legalizado, como Alemania, pues han pasado de la noche a la mañana de ser criminales a ser empresarios respetables y te venden pues la happy hour, donde tienes, por ejemplo, a una mujer embarazada o a una mujer con una discapacidad, que ahora están en el catálogo de preferencias. Es que es muy fuerte, ¿eh? Eso no Con lo la sabía. cerveza y el bocata, una happy hour, ¿eh? De un bordel, por ejemplo, ¿no? Y se fletan aviones directamente cada día de Abu Dhabi a, por ejemplo, Düsseldorf, esto lo vi hace un par de veranos, donde ni siquiera van a la ciudad, simplemente se quedan en los macrobordeles de alrededor del aeropuerto, ¿no? Entonces, esta es esta macroindustria. ¿Qué pasa? Que el tipo de imágenes que ven estos y consumen estos chicos y chicas, sobre todo tiene un impacto en el desarrollo del córtex prefrontal, que es el que tiene que ver con la organización, con la generar empatía. Esto estamos viendo que tiene el mismo impacto ver violencia filmada que violencia en directo. Entonces, esto tiene un impacto en el crecimiento. Por eso, realmente, pues se ha alzado una voz de alarma en este sentido, pero todo va destinado a lo mismo, a la industria de la explotación sexual. Y OnlyFans es una plataforma de captación, de convertir a los chicos en consumidores y a una parte de ellos también en objeto, no nos olvidemos de esto, sexual, y a las chicas pues en objeto sexual, sin duda. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Porque esto da mucho dinero. Porque esto, ahora mismo, si tú me dices, ¿cuál es la droga más dañina que hay en nuestra sociedad? No te diré la cocaína o cualquiera de sus derivados. Es el porno en estos momentos. Está llegando a la infancia, que otra droga ha tenido esa capacidad de penetración y además crea una adicción inmediata porque la dopamina en el cerebro cada vez, ¿no?, pide un shock mayor hasta crear esta adicción, ¿no? Y luego ser, pues eso, absolutamente víctimas de la captación en los dos sentidos. Esto da un dinero espectacular. Todo lo que empieza gratis, el producto eres tú. Totalmente. Y aparte que bueno, que lo que has dicho, ¿no? Que me parece interesante, que tiene un ciclo de vida mucho más grande, que me refiero que un chaval de 9 años no se va a meter una raya de coca. Empezará a los 16, ahora ponte, pues ya le has ganado 7 años al ciclo de vida. Y luego lo vemos, la traducción que tiene en el aumento de la violencia sexual entre menores.
Hay un caso de ayer que, bueno, no sé si hay que repetirlo o no, pero creo que era un niño de 8 años y un niño de 10 que torturaron e intentaron violar, no sé si violaron a una niña de, creo que de 6 o 7, ¿no? Entonces, ¿esto qué es esto, no? Esto lo han visto. Es que esto lo han visto. Tenemos el caso, mira, hace un año, nosotras, feministas de Cataluña y otras compañeras de toda España, organizamos unos autocares para ir a Aviñón, al juzgado de Aviñón, donde se iba a dar la sentencia contra los hombres que habían violado a Giselle Pelicot, porque su marido la había ofrecido, esta señora mayor, ¿no? Que la había estado ofreciendo durante años a hombres, ¿no? Y que le pillaron por casualidad, porque le pillaron haciendo una foto en un vestuario, le pillaron el móvil y a partir de ahí vieron todo lo que tenía el archivo con su mujer, ¿no? Porque encima lo grababa, ¿no? Entonces, bueno, vimos este caso, ostras, que fue un shock para toda Francia, sin duda, pero también a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? Una familia de clase media, francesa, y todos esos hombres, que se calcula que eran casi 100 o más de 100, no estaban más lejos de 50 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, tenemos esa violencia sexual online que llega a los móviles y que no se sabe dónde se ha grabado, etcétera, etcétera. Y luego tenemos ese aumento real, ¿no? De cosas que nos parecen muy exageradas, que no pasaban. Pero esto previamente se ha visto en esta industria, claro que sí, y se imita. Lo imitan los adultos y lo imitan los menores. Quiero saber tu opinión sobre la corriente que dice, que yo la opino, pero lo de la corriente que dice que, y también saber la opinión de los feministas, que hay un aumento de violencia sexual porque estamos trayendo inmigración de países que son más fuertes, bueno, que son más machistas, la verdad, que no han avanzado como ha avanzado Occidente en los últimos 70 años, sino que siguen estancados más en una visión de la mujer del pasado. Me alegro que me hagas esta pregunta. Mira, yo antes de empezar a dedicarme muchísimo más a cuestiones de desigualdades entre mujeres y hombres, y sobre todo a través del tema trans, que esto yo empecé en realidad en septiembre de 2019, había terminado un proyecto europeo, estaba esperando la resolución de otros y me llegaron informaciones, siempre he trabajado en la escuela en temas de desigualdades educativas, etcétera, me llegaron informaciones sobre esta nueva forma de supuesta coeducación en la escuela y empecé a investigarlo y no pude dejar de investigarlo, ¿no? Es decir, desde 2019 yo estoy en esto full time. Pero toda mi trayectoria como investigadora la he dedicado a temas de educación y migraciones, por lo tanto es un ámbito que conozco muy bien, ¿no? Entonces ahí yo daría 3 mensajes. En primer lugar, evidentemente hay diferencias enormes entre lo que se llama desde en el feminismo, y esta distinción es de una feminista que se llama Alicia Puleo, patriarcados de coerción. El ejemplo más preclaro es Afganistán, es decir, el estatus de la mujer legalmente es inferior, es prácticamente nada, ¿no? Y va a peor, pero es legal esa diferenciación de estatus entre hombres y mujeres, ¿no? Vale, estos serían los patriarcados de coerción, o sea, no, la ley dice que esto es así, ¿no? Y oponerte a eso, pues puede costarte la vida, ¿no? Y luego están los patriarcados de consentimiento, como los nuestros, ¿no? Es esta idea de que, según la ley, somos iguales a todos los efectos. Pero la realidad es que hay 100 mujeres asesinadas a manos de hombres de su entorno cada año, ¿no? Y está creciendo lo que se llama violencia vicaria, es decir, niños menores, niñas menores asesinadas cuando están bajo la custodia del padre para dañar a la madre, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de que aumenta, por ejemplo, el número de llamadas al 116, ¿no? Al teléfono, ¿no? de emergencias para cuestiones de violencia, etcétera. Ah, es decir, obviamente no estamos en la misma situación, radicalmente diferente, pero la sociedad y la cultura sigue muy impregnada de este machismo y no tiene nada que ver, por supuesto. Sobre la gente que dice que aumenta la violencia, pues tenemos que ver quién comete la violencia, ¿no? ¿Quién la comete? Tenemos varias maneras de saberlo. Una de ellas es quién ha sido condenado finalmente por delitos sexuales. Vale, pues tenemos una campaña para este noviembre que se llama Basta de injusticia patriarcal, porque tenemos un montón de hombres nacionales españoles que han cometido toda clase de delitos
de maltrato y de violencia, incluida violencia sexual contra mujeres y niñas, que no entran en la cárcel y que no son condenados, que pactan con una multa, con un cursillo de educación sexual, incluso con la promesa de no volver a delinquir durante un tiempo. Entonces estas personas finalmente no son condenadas. Por lo tanto, un indicador que tenemos, que es quién es condenado, ya vemos que hay una parte no nos sirve para realmente medir quiénes están cometiendo esta violencia. La otra cuestión. El Ministerio ha sacado un informe muy interesante donde se ve por grupos de edad y también por orígenes y estatus nacional, extranjero y de qué principales orígenes, ¿no? Se han condenado hombres, ¿no? Y tenemos variaciones importantes entre grupos de edad. Por ejemplo, los jóvenes, el grupo de edad más joven, predominan claramente los chicos nacionales, ¿no? Y en el grupo de edad de mediana edad, pues hay un aumento significativo de hombres de origen extranjero. Pero estamos hablando otra vez de condenados, no de los que cometen el delito. Por otra parte, sabemos que se denuncia el 8% de los delitos sexuales, de las violaciones, el 8%. O sea, imaginemos que ese 8%, luego tenemos los que no son condenados, es decir, en realidad los datos que tenemos nos impiden saber con claridad y es muy importante que lo sepamos. No hay que huir de conocer la realidad. Yo soy investigadora. Sin los datos no podemos intervenir ni corregir las desigualdades y los problemas que tenemos. Pero es muy difícil afirmar nada de lo que se está afirmando por ahí. Por otra parte, nadie habla de las mujeres. Las mujeres inmigrantes también están sobrerepresentadas entre las víctimas y, ojo, también a manos de hombres españoles. Quiero decir con esto que no lo sabemos, que realmente hay muchas dificultades para saber exactamente qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando. De manera que decir que aumenta esta violencia cuando sabemos que lo que aumenta más es la violencia sexual de chicos jóvenes contra sus iguales chicas, y esto ocurre entre los chicos nacionales exactamente igual que entre los chicos extranjeros, pues decir que la causa es la inmigración cuando estamos hablando de chicos nacidos aquí, educados en las mismas escuelas, pues no. Ahora mismo no te puedo decir no es verdad, no quiero ser demagoga. Simplemente te tengo que decir no lo podemos afirmar. Y es más complejo a partir de los datos que tenemos porque no nos hablan de la realidad. Es difícil. Aparte, creo que por tu afirmación, ¿no? Y creo que hay un tema también que lo complejiza, ¿no? Porque tú hablas de nacional, pero nacional dice que es español, pero no sabemos tampoco el origen, con qué cultura se ha criado, porque yo lo que sí creo y lo puedo opinar es que al final de los países, por ejemplo, árabes, se integran menos y que un niño nacido en una familia árabe en España se siente más árabe que español. Puede ser perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Eso lo he estudiado mucho, pero claro, por supuesto, la nacionalidad no nos lo dice todo, pero la investigación empírica, real, analizando los casos, sí que nos puede decir. Pero fíjate, ¿no? Si ya estamos hablando, lo primero que te he dicho, de esa injusticia patriarcal, ¿no? Pues es que, claro, es realmente muy difícil. También te digo, las escuelas han dejado, y sobre todo los profesores hombres, y ahí lanzo un mensaje, han dejado de implicarse en una educación para la igualdad con los chicos ante la violencia. Esto no está en estos momentos formando parte de la tarea pedagógica cotidiana y esto es importantísimo. Y ahí en la escuela los tienes a todos. Por tanto, la escuela realmente tiene que hacer una gran labor en este sentido. Y cuando más la necesitamos, pues menos se está haciendo. Y desde luego debería haber en este sentido un plan y un compromiso más grande por parte de las autoridades ayudando al profesorado a que lo hagan. No veo otra manera de prevenir eso y de cambiar la sociedad. Venga de donde venga los individuos que la componen. ¿Y por qué crees que lo han dejado de hacer? Bueno, es que en realidad esto no ha interesado nunca mucho, pero cuando se estableció la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la primera que hubo en España de 2007, que es vigente, 2007, 22 de marzo,
Luego todas las comunidades autónomas hicieron sus propias leyes, ya sabes lo que ocurre, aquí que tenemos que hacer luego todas las leyes autonómicas y más o menos todas dicen lo mismo, ¿no? Por lo tanto, herramientas, si las hay en esas leyes, te dicen que la mayor herramienta de prevención es la educación. La educación, por lo tanto, todo lo que se trabaje, la igualdad, para erradicar la violencia en la escuela. Esto necesita una formación adecuada, esto necesita una supervisión de si se está haciendo o no. Entonces, los diferentes gobiernos todos han tenido en la boca, ¿no?, grandes declaraciones de trabajar para la igualdad, erradicar la violencia, pero a la hora de la verdad, cualquier otro tema ha pasado por delante de este. Y luego, encima, tenemos el tema del que estábamos hablando antes, ¿no?, que con la bandera de la coeducación se ha colado transgenerismo que no tiene nada que ver, porque eso sí ha entrado en las aulas, porque está financiado por otra parte. Claro que sí. Habla mucho de coeducación, explícanos un poco más qué... Coeducación, mira, coeducación no es, a diferencia de lo que piensa mucha gente, que a las niñas y a los niños estén juntos en el aula expuestos al mismo currículum. Esto es escuela mixta. Pero la escuela mixta, si no se hace nada, reproduce los mismos estereotipos y roles y actitudes que la sociedad. Entonces, tenerlos ahí juntos y estudiando las mismas materias, bueno, no corrige, ¿no? Hay que hacer algo intencional. Entonces, la coeducación es precisamente revisar el currículum de las materias para que las mujeres estén más representadas, y no solamente mujeres que han hecho grandes aportaciones a las ciencias o a las artes, sino que se refleje la experiencia de las mujeres. Por ejemplo, si yo te digo el campesinado, todo el mundo está pensando en hombres, ¿no?, en campesinos. Ah, bueno, también había mujeres que ayudaban. No, no, el campesinado también eran mujeres, ¿no?, etcétera. Entonces, todo esto, revisar el currículum, ver cómo tratamos a chicos y a chicas para que realmente el trato sea igualitario. Realmente, cuando hay temas de violencia, abordarlos en clase para ayudar a entenderlo y orientar sobre cuáles deberían ser las actitudes ante esos casos, ayudar a comprender eso para formar chicos y chicas más demócratas, que se relacionen de una manera más igualitaria y más justa, ¿no? Entonces, eso sería la coeducación, ¿no? Educar para la igualdad, para erradicar la violencia, hasta pensar que, bueno, que esto es inaceptable y que queremos una sociedad más libre, igualitaria, etcétera. Eso sería la coeducación, y cuando se hace y se hace bien, tiene resultados muy buenos, pero luego se deja de hacer, los programas no siguen financiándose y luego vienen las agendas ocultas que usurpan la coeducación y enseñan otras cosas, por ejemplo. Porque el dinero está para el transhumanismo. Por ejemplo, sí, claramente. Me da curiosidad, ¿qué piensas de...? Y yo fui a un colegio segregado por sexo, pues, Yo también, porque soy mayor. no, y yo volvería mañana, ¿eh? Yo fui muy feliz. Entonces, ¿pero qué piensas sobre los colegios segregados por sexo? Mira, aquí las feministas, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro. Las feministas británicas y las feministas españolas, radicales ambas, no tenemos exactamente la misma opinión. Las feministas británicas, en la escuela pública en el Reino Unido, hay escuelas públicas segregadas por sexo. Esto es impensable en España, ¿no? La escuela pública tiene que ser una escuela donde haya chicos y chicas, ¿no? Entonces ellas piensan, con la situación actual, las chicas están más protegidas en las escuelas solo de chicas, y a los chicos se los puede educar sin que se burlen de ello, para tratar mejor a las chicas y a las mujeres, ¿no? Así dicho de una manera muy resumida y muy sencilla. Las feministas radicales españolas pensamos que sería, bueno, pues un fracaso. Sería un fracaso volver a las escuelas segregadas, aunque es muchísimo más difícil, pues, lograr la igualdad cuando tú quieres hablar de ciertos temas y tienes o a los chicos pensando que estás hablando contra ellos, o según qué temas hables, jiji, jaja, porque se habla a lo mejor de sexualidad, ¿no? Entonces ya no se puede abordar de una manera seria cuando hay chicos y chicas en el aula. Por eso ciertos temas es importante a lo mejor tratarlos de manera separada, concretamente este, ¿no? Pero sí que pensamos que habría que hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo solo se puede hacer si los profesores hombres se implican. Entonces, a corto plazo, las británicas, ¿no?, están planteando esta persistencia de escuelas, o esta vuelta a ciertas escuelas segregadas,
las feministas radicales españolas no. Pensamos que hay que hacer un esfuerzo para que las profesoras y los profesores realmente eduquen para la igualdad y se comprometan y podamos tener una escuela mixta, porque la sociedad es mixta. Entonces, la escuela debería reflejar eso también, ¿no? Aprender a convivir se hace conviviendo, ¿no? Dicho esto, yo también fui a una escuela solo de chicas y me lo pasé muy bien, ¿eh? Y luego vi como mi hija, por ejemplo, pues en una escuela mixta, pero no coeducativa, pues estaba sujeta pues a todas las valoraciones estéticas de los chicos, a las presiones sobre las populares y las no populares, etcétera, ¿no? Entonces, eso también he visto. Por lo tanto, una escuela mixta que no sea coeducativa no es mejor que una escuela segregada. Eso también te lo digo. Y yo, Es mi opinión, ¿eh? mi opinión al respecto es que yo creo bueno, que dentro de la igualdad hay diferencias entre cómo abordan temas niños y niñas, y entonces el estar segregado por sexo hace que tú puedas centrar esa educación en, en función a quién se lo dice, para que no pasen cosas como la que tú has dicho del Claro, jiji, jaja, claro. etc, etc. En determinados temas es así, educación sexual es clarísimo. No se puede, o sea, por cuestiones prácticas, no se puede, porque es que todo A es mí me la daban en el colegio, a mi clase solo de niños y hombre, más allá del jiji, jaja un propio poco de seguro. seguro, depende de la inmadurez de la edad y tal, pero que estoy convencido, y no lo viví lo otro, pero estoy convencido que le hacía más caso por estar solo con los niños que si hubiese estado. Sobre todo si te la daba un hombre. Sí. Por otra parte, quiero No me decir, acuerdo, te diré que no me acuerdo quién me la bueno, daba, probablemente un hombre, pero pero sí es cierto que también hay una parte de modelaje, ¿no? Entonces el profesorado hace esta función. Los chicos se fijan en qué hacen los adultos y las chicas, ¿no? Entonces, claro, este es un dilema, pero en las españolas nos queremos complicar la vida, pero no perdemos la esperanza de que sí, eso vamos, yo se creo que hoy pueda hacer. en día es imposible, vamos, yo pienso imposible que la escuela pública vuelva a estar segregada por sexo. Pues espero que Eh, se convierta en una escuela coeducativa, pero nos está costando mucho. ¿Hay escuelas coeducativas? ¿Hay alguna comunidad que esté más avanzada en ese aspecto? No, porque ahora mismo están todas afectadas por esta suplantación de la coeducación por el transgenerismo y se ha perdido. Lo que sí hay son profesoras feministas y también hombres profesores implicados, ¿no? Que en sus centros intentan preservar esta educación para la igualdad, pero ahora mismo con las leyes trans que han entrado en las aulas es lo más difícil del mundo. Es muy, pero que muy difícil. Ahora es un muy mal momento. Sin embargo, yo soy optimista porque creo que estamos en el principio del fin de esta suplantación. ¿Qué opinas de la ley esta que salió hace no mucho, en la que se trataba como criminales a la gente? ¿Sabes a la que me refiero? A la gente que tenía, a ver si soy capaz de explicarlo, como que educaba al médico que le decía que no le daba las hormonas, por ejemplo. Hace poco ha salido una ley que si tú La te... terapia de conversión, quieres Exacto, decir. a la No, terapia de no, conversión. no ha salido Hay todavía. un proyecto de ley Hay para una proposición de ley, eso. precisamente, mira, te puedo dar una novedad. Hace exactamente, hoy es miércoles, pues hace exactamente una semana, otras compañeras y yo nos estábamos reuniendo con las ponentes que proponen esa ley contra las terapias de conversión y les estábamos intentando explicar que se equivocan, porque con esa ley en la mano no están protegiendo a los chicos gays ni a las chicas homosexuales, a las chicas lesbianas. No las están protegiendo, al contrario, están desprotegiendo al profesorado porque el profesorado que impugna esa identidad trans y esa abertura de protocolo, ¿no? Puede ser acusado de terapia de conversión. O sea, es que es el colmo, es lo contrario de lo que tendría que ser, ¿no? A terapia de conversión se considera que si una chica pues, le gustan las chicas y se convence de su identidad, de su orientación sexual y se puede expresar pues ahora con toda libertad, ¿no? Y puede ser reconocida y acompañada, y un chico gay también, pues ahí intentar forzar a esa chica y a ese chico para convertirles en heterosexuales, eso sería una terapia de conversión. Pero tal como están las cosas ahora, no. Ahora sería al revés. Es decir, si alguien, un chico, pues piensa que porque le gustan los chicos, a lo mejor es que es una chica atrapada en un cuerpo de chico,
Entonces tú dices, no, 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 mira, es que no puede estar nadie atrapado en tu cuerpo, tú eres tú. Eso puede considerarse, es decir, oponerse a las normativas trans puede ser considerado terapia de conversión. Entonces, ¿en qué lugar está dejando al profesorado? Y por supuesto al alumnado. Entonces, bueno, la verdad es que no nos pusimos de acuerdo y tenemos un documento, unas alegaciones a todos los aspectos de esta proposición de ley. No sé si nos harán caso o no, pero desde luego es muy preocupante. Y sobre todo es que no tiene ningún sentido que en un momento en el que la ley trans está en la mesa del Tribunal Constitucional para ser analizada y espero que corregida, yo querría que fuera derogada, pero al menos que fuera corregida en estos aspectos tan sangrantes como qué es el sexo y no intervenir en el desarrollo puberal de los menores, ¿no? Bueno, en un momento en que esto está en debate, ¿cómo van ahora a proponer una ley que lo que hace es reforzar lo que está siendo cuestionado, ¿no? Entonces, bueno, no entiendo por qué lo hacen ahora. O sea, nos estábamos reuniendo hace una semana. Me parece muy peligroso. Y desde luego para el profesorado lo dejan en una posición muy peligrosa y muy desamparada. No sé qué pensarán los sindicatos, espero que digan alguna cosa al respecto, pero las ponentes de esta proposición decían que esto no estaba pensado para aplicarse al mundo educativo. Bueno, no estará pensado, pero si habla de menores y habla de actitudes y posiciones éticas ante la abertura de protocolos trans, por supuesto, afectará. Con esa ley se podría encarcelar a un profesor o a una profesora. Lo veo como un poco dictatorial, ¿no? No. Bueno, es que vamos a ver, no sé cuáles son las terapias de conversión que en estos momentos están siendo tan problemáticas que necesitamos una proposición, ¿no? Porque se trataba de otra cosa y en cambio hemos avanzado, como digo, en los derechos de las mujeres lesbianas y los hombres gays, pero la ley trans lo ha pervertido todo. Entonces, en estos momentos sería un refuerzo de la ley trans, no tiene ningún sentido. Actualmente, ¿cómo está el mundo con las redes sociales, la fuerza que tiene la ideología queer, ¿no? Lo financiada que está, ¿no? Que incluso has comentado aquí que Disney financia una clínica, etc, etc, y todo lo que vamos sabiendo poco a poco. ¿Cómo crees que podéis hacer que vuestro discurso sea interesante para los jóvenes, para las chicas jóvenes? Bueno, yo te tengo que decir que se están acercando cada vez más chicas jóvenes al movimiento feminista organizado, cada vez más. Es difícil llegar porque estamos censuradas en los medios en general, y por eso es importante que haya programas como el vuestro, ¿no? Que nos ayuden a difundir las ideas correctas sobre qué es el feminismo y la verdad sobre la estafa del transgenerismo y su negocio. Pero incluso así, precisamente porque podemos utilizar redes sociales y las utilizamos todo lo que podemos para compensar la censura en los medios de comunicación, están acudiendo al movimiento feminista organizado pues, cada vez más chicas jóvenes, están llegando. También hay muchas otras que no, claro que sí, pero están llegando. Mujeres de todas las edades. Mira, en Cataluña tenemos una organización, la mía, solamente la mía, pues de alrededor de 200 mujeres. Ojalá fueran 2000, pero 200 ya es mucho cuando no tenemos ningún medio en este sentido. Y muchas, muchas son jóvenes que dicen, ostras, me he dado cuenta de la estafa, es decir, vienen de la otra ideología. No es que de repente no habían pensado nada y se hacen feministas, sino que se dan cuenta de la estafa de este feminismo queer, que no es feminismo, ¿no? Porque ellas dicen, no, es que el sexo no importa porque depende de cómo te sientas tú, etcétera. Claro, claro, pero es que a mí me siguen excluyendo, me siguen acosando, me siguen considerando inferior por ser mujer, por lo tanto aquello no me da ninguna respuesta. Yo quiero saber qué se ha dicho y cuál era esa agenda y quiero contribuir a difundir estas ideas y a formarme, ¿no? Vienen cada vez más chicas jóvenes. Sin los medios de comunicación es difícil, pero nosotras también hacemos uso de las redes sociales. ¿Creéis que os están llamando más o de los medios o seguís muy canceladas? No, no, un poco más. Se ven brotes verdes, hay cambio. O sea, no, esto no es lo mismo como hace pues 3 años, 2 años, ¿no? No, esto está cambiando. Mira, hay programas que a lo mejor no nos dan muchísimo espacio, pero sí nos invitan a comentar alguna noticia en boca de todos, es uno de ellos, por ejemplo, Mirada Crítica,
algunas radios, es decir, algo ha cambiado. Antes de la última manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en la cadena, creo que fue TV1, Televisión Española, ahora no recuerdo si es televisión, si era TV1 o TV2, no, creo que era TV2, en la 2, exactamente. Antes de que terminaran de emitir el programa 59 segundos, ese que baja el micro, ¿no? Bueno, pues nos invitaron a dos feministas y a varias periodistas, creo que fue el 5 de marzo, la manifestación era el 8, para que diéramos estas dos versiones. Bueno, y yo fui la que habló en nombre del feminismo radical. Esto es una novedad, por lo tanto, aquí sí que se ven también muy tímidamente algunos cambios. Pero bueno, sigue la censura y sigue sin poderse exponer la visión crítica sobre el transgenerismo y la visión feminista radical sobre la prostitución, el porno, etcétera, en los medios de comunicación de masas, digamos. ¿Crees que hay una reacción? Bueno, el mundo hay una reacción contraria a la ideología woke, ¿no? Que llaman, ¿no? ¿Y os veis beneficiados, crees? Sí y no. No, mira, es una pregunta muy inteligente por tu parte, porque si nos vemos beneficiadas, aparentemente sí, pero por otra parte hay una campaña contra las feministas intentando asociarnos a la extrema derecha, al fascismo, etcétera. Entonces, bueno, esto no es así, no es cierto, porque muchos países que empezaron con la ideología transgenerista, ¿no? Como Suecia, Holanda, sin duda Reino Unido, por supuesto, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Son estos países que han dado marcha atrás y por razones diversas. En Suecia y en Finlandia, por análisis de los casos que han visto que toda esta ideología hacía daño, era dañina. De hecho, los principales especialistas suecos del Hospital Karolinska llegaron a afirmar que el transgenerismo es el escándalo médico contra la infancia más importante de la historia. Esto los especialistas del Hospital Karolinska, ¿no? El informe CAS de la doctora Hilary Cass en el Reino Unido pues ha destapado esta negligencia médica continua con menores, hormonando, interviniendo quirúrgicamente, etcétera, y primero los conservadores y después los laboristas han terminado por prohibir los bloqueadores de la pubertad, es decir, la interrupción de la pubertad en menores, y se han puesto de acuerdo, es decir, empezaron provisionalmente los conservadores, pero los laboristas también han ido más allá, han dicho sí, sí, permanentemente se prohíben. Bueno, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictado una sentencia de sentido común de decir, a ver, mujer es una hembra humana adulta que ya tiene narices, que lo tenga que decir un tribunal superior cuando es la experiencia humana ordinaria, ¿no? Y el conocimiento científico básico, en fin, conocimiento de cualquiera, no hace falta ser científico, no hace falta ser pastor, por ejemplo, para saber, ¿no? Que hay machos y hembras. Bueno, en fin. Entonces, todos estos países, Finlandia, ¿no? Que tiene una de las mayores especialistas, Rita Caltiala, en ver el impacto de toda esta medicación transgenerista, porque ha sido horrible, pues tiene unas leyes que dice que hasta los 25 años ya puede tener disforia la persona, que no se le puede hormonar, tiene que ir a psicoterapia. Y ahora ha llegado Trump, pero no es Trump quien ha dicho, no, es que esto tiene que terminar porque yo lo digo, es que esto llega ahora, pero antes de eso, los 5 o 6 años antes, ya ha habido muchos países que han dado marcha atrás, conservadores y progresistas. Entonces, claro, que se diga, no, porque esta idea de la supuesta izquierda, que yo lo pongo entre comillas, woke, pues todo el mundo se da cuenta de que defienden ideas delirantes, entonces esto da la razón a las feministas. Bueno, en parte nos podría beneficiar, pero claro, tiene la segunda parte de que luego te salen la reacción por parte de esta izquierda, que lamentablemente ha perdido el norte y ha dejado de hablar de igualdad y de justicia para hablar de identidades, y te dice, ¿lo veis? Las feministas son fascistas. Entonces eso tampoco nos beneficia, ¿no? O sea, nos dan por todas partes. Pero bueno, la verdad se hará un lugar y la razón es nuestra. Ya lo verás. Si pudiera, hablando de igualdad, si pudiera reescribir las políticas públicas de igualdad.
Ya la ley trans hay que se empezaría por Derogada, ahí. esa derogada de entrada derogada, ¿no? Pero no solo derogada, sino que todas las personas que tienen realmente problemas de disforia de género, es decir, tienen un malestar insoportable, psicológico, y que rechazan su cuerpo sexuado, necesitan un acompañamiento terapéutico, es decir, hay Malestar psicológico, psicología. psicológico, psicoterapéutico, nada de fármacos, psicoterapéutico. Entonces, no se las puede dejar. Es que en el mundo de hoy hemos aprendido a solucionar muchas cosas con pastillas que no Bueno, tienen. que no puede ser de ninguna No manera. solo de lo trans, de todo, De ¿eh? todo, de todo. Por lo tanto, un acompañamiento psicoterapéutico adecuado. Explorar cuáles son las causas del malestar. En infancia se sabe que muchas de estas niñas y niños que dicen que no quieren su cuerpo, que quieren ser un chico o que quieren ser una chica, pues hay cuestiones ahí relacionadas con otros trastornos de salud mental. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, ¿eh? Algunos casos, pero también otros que han sufrido abusos sexuales y que no se conoce ese relato, pero se expresa de esta manera. No quiero lo sexual de mi cuerpo, no me da asco porque mira lo que me ha pasado, pero ese mira lo que me ha pasado no lo explora nadie, ¿no? Bueno, entonces esa por una parte. Y de forma inmediata la aprobación de una ley abolicionista del sistema prostitucional y una persecución de las empresas productoras de pornografía. ¿Por qué? La ley abolicionista sería de inspiración sueca, es decir, la persecución del proxenetismo, son los que se lucran explotando sexualmente mujeres pobres, que son todas las que se dedican a esto, y la persecución del putero, del demandante de prostitución, que los hombres entiendan que esto es incompatible con la igualdad y la democracia, como ha ocurrido en Suecia, que ahora el estigma es al revés, ¿no? O sea, hombres que quieren aprovecharse sexualmente pagando, ¿no? de una mujer, pues son mal vistos. Bueno, pues cambiar esa cultura puede ser chulo. Y a las mujeres ofrecerles, por supuesto, una alternativa, claro. Hay que ofrecerles una alternativa también terapéutica. Muchas de estas mujeres para soportar la prostitución tienen que acudir a drogas, alcohol, etcétera, para poder disociar, ¿no? Hay un 70% sufre el síndrome de estrés postraumático equivalente a los que han sufrido tortura o perdón, veteranos de guerra. Entonces, esto es muy fuerte. Esto no es, la prostitución tiene unas secuelas muy importantes, ¿no? Por lo tanto, rescatar a estas mujeres psicológicamente, económicamente, socialmente y, bueno, esta es la ley abolicionista. Y, como digo, perseguir a todas las plataformas de producción de porno, porque no es una cuestión de que los menores no puedan acceder a contenido adulto. Bueno, entonces quiere decir que como contenido adulto, torturar a las mujeres sexualmente y a hombres también, porque también hay una parte de pornografía gay en este sentido, ¿no? Eso sí está bien como contenido adulto. Bueno, no queremos una sociedad así, queremos otra sociedad. Por lo tanto, perseguir a las compañías que lo producen, ¿no? Y tomarse en serio la violencia contra las mujeres y las niñas, de manera que haya una verdadera coeducación en la escuela, que las pulseras funcionen y no que haya el escándalo que acaba de haber, ¿no? Que se ve que han dejado de funcionar pulseras porque hubo unos errores técnicos, luego se sabía, pero no se hizo nada, pero ya se tenía conocimiento de ello. Aquí no ha habido ninguna dimisión. En Las, Andalucía, creo, ¿no? no, esto ha sido del cáncer de mama que También, también. muchas mujeres pues no las habían llamado para darle los resultados de las mamografías, que es un programa preventivo que España ha sido pionero en este tipo de programas, pero luego lo hacen mal. A ver, tomarse todo esto en serio, ¿no? Y bueno, por supuesto también hay muchos aspectos, por ejemplo, en medicina el patrón en el que se basa en los diagnósticos y los tratamientos tradicionalmente ha sido el patrón masculino, pero los cuerpos son distintos. Por ejemplo, y esto lo debéis saber, esto es lo que más se ha popularizado, los síntomas del infarto de miocardio en hombres y en mujeres son diferentes. Entonces a los hombres les duele el brazo izquierdo, Y a mi madre que le dio un infarto le duele la mandíbula, por claro. ejemplo, mandíbula o estómago, ¿no? Entonces muchas veces se confunden estos síntomas. Entonces que haya una perspectiva feminista, es decir, una perspectiva que se llama de género en este sentido, que analice correctamente la salud de las mujeres, no tomando como patrón a los hombres, también en los efectos de fármacos y vacunas. Las vacunas de la COVID
pues han tenido unos efectos diferentes, parece ser, en las mujeres, sobre todo las mujeres en edad fértil, que en los hombres. Bueno, todo este tipo de cuestiones hay que corregirlas. Y la brecha laboral y salarial. Las mujeres siguen cobrando un 14% de media menos que los hombres, etcétera, ¿no? Políticas de conciliación, que ya se están haciendo esfuerzos, pero tiene que haberlos pues más decididos en este sentido. Está todo bastante inventado. Otros países pues, Han hecho pruebas han de ello. hecho cosas que han funcionado, entonces no sería tan complicado. Yo me postulo para ministra de Igualdad. ¿Te han llamado alguna vez de política? No, no. De política sí, pero no, para cargos de este tipo no. Bueno, yo lo máximo que he sido es vicerrectora de estudiantes de mi universidad y como tal fui responsable de políticas de igualdad, pero es una universidad, son 30.000 personas, no tiene nada que ver. Pero bueno, nosotras, las feministas, estamos haciendo política. Todas las personas que luchamos por un cambio social, en realidad también estamos haciendo política. Sí. Y sobre la ley del sí es sí, Ah, ¿qué opinas? bueno, opino que está inspirada por una cosa, también ahora le voy a decir woke a esto, postmoderna, que es la teoría antipunitivista. Es decir, ya sabemos que las cárceles difícilmente sirven para corregir, digamos, o para más allá de cumplir condena y retirar de la sociedad durante un tiempo a las personas que han cometido delitos, no sirven para transformar, ¿no? Sabemos que esto es así. Pero claro, las personas que han cometido delitos o que son un peligro para la sociedad, por ejemplo, pues, los agresores sexuales, ¿no? Pues tienen que estar, no pueden estar ahí, viendo reducidas sus penas o pudiendo negociar, ¿no? Una multa, un cursillo, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, claro, la ley del sí es sí ha sido en este sentido, bueno, pues tiene esta idea antipunitivista. Algunas penas, bueno, como se ha sumado abuso y agresión, supuestamente, ha aumentado la pena mínima, pero al aumentar la pena mínima, pues hay también más resistencias por parte de algunos jueces de imputar esas sentencias, de manera que quedan más libres. Es decir, está mal hecha. Esta ley hay que mirársela de arriba abajo y no desde el antipunitivismo, sino desde la cordura. Es que prácticamente estamos hablando de la cordura, ¿no? Del sentido común. Si tuvieras a Irene Montero aquí sentada, ¿qué le dirías? ¿No te da vergüenza? No sé si se me ocurriría alguna cosa más, porque una persona que no sabe lo que es una mujer, no sé si puedo hablar con ella. ¿Y qué dice defender a la mujer? Y que dice defender a la mujer, pero no sé a qué mujer, porque luego por el otro lado no sabe, no te da vergüenza, le diría, ¿no te da vergüenza? ¿Puedes dormir por la noche? Siendo la protagonista, pues a ver, no fue ella, era la ministra, pero fue todo el gobierno, ¿no? El PSOE y Podemos y otros partidos que apoyaron, ¿no? Los que perpetraron este primer retroceso en igualdad en España, cuando éramos un país y en muchos aspectos lo seguimos siendo de los más avanzados en materia de igualdad. Podríamos hacer bandera de esto. ¿Y si tuvieras a una joven feminista que cree que su lucha está perdida, qué le dirías? Que no se desanime, que el camino es arduo, por supuesto, pero que transforme la indignación en organización y que no esté sola, que no luche sola, que se sume a organizaciones feministas, al movimiento feminista, que va a aprender, que se lo va a pasar bien y que, como digo, la indignación, hay momentos de mucha indignación, pues se tiene que transformar en organización, formación y, bueno, por supuesto, lucha, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que no se quede sola, ¿no? Porque es difícil, ¿no? En estos momentos pensar que una persona sola puede convencer a quien tiene a su alrededor cuando pues, hay estas ideas, por un lado, ultraconservadores, ¿no? Tradicionalistas, por el otro, estos posmodernos, ¿no? Es realmente difícil de soportar. Pero que no se quede sola, que se una al movimiento. Y por último, Silvia, si tuvieras que lanzar un mensaje, es decir, si tuvieras que dejar un mensaje para finalizar esta entrevista, ¿cuál te gustaría que fuera? El mensaje es el siguiente. El movimiento feminista tiene 300 años de historia. Probablemente en la escuela no lo habéis estudiado. Igual teníais ahí un recuadrito en el libro de historia que decía, y luego había unas sufragistas porque las mujeres no podían votar y al final se
se consiguió, ¿no? Y eso es todo lo que sabéis. Pero en cambio habéis estudiado el movimiento obrero, las diferentes fases del capitalismo, el feudalismo, etcétera, ¿no? Pero ahí estaba ese recuadrito y ya está. Esto, por supuesto, hay que corregirlo. Pero incluso sin haber matado nunca a nadie, sin haber sido un movimiento nunca violento, hemos logrado unos avances enormes en igualdad, pero no solo para las mujeres, yo creo que una transformación también para los hombres, ¿no? Para que sean más libres y puedan disfrutar de una manera más plena de ser humano, ¿no? Entonces es un movimiento que tiene buenas noticias para mujeres, pero también para hombres. Y siempre avanzamos. Luego hay momentos históricos de retroceso, pero luego volvemos a avanzar. Y por lo tanto, la razón histórica está de nuestra parte y ganaremos. Muchas gracias por este ratito, Silvia. Un Gracias a placer. vosotros.